Bueno, es así entonces como este trimestre estaremos estudiando el tema que tienen proyectado entre lo sagrado y lo secular, una teología bíblica de nuestra vocación. Y desde ya, como con todo lo que hacemos, yo ruego que de verdad oremos para que esta clase sea de gran provecho para nuestras vidas espirituales, que el Señor nos conceda poner en práctica todo eso que aprendemos por medio de estas clases. Para los que recuerdan, nosotros estuvimos estudiando la historia de la iglesia por 2 años y precisamente luego de consultar con los pastores los temas que tenía propuestos, este es el que hemos considerado más apropiado en este momento, en el ahondar en la necesidad de una mayor comprensión en los cristianos acerca de sus quehaceres diarios, el trabajo, lo que hago en el hogar, lo que hago como estudiante, cómo glorificar a Dios en el llamado particular en el que Él nos ha puesto, en el contexto en el que yo me tengo que desenvolver. Por supuesto, como muchas otras cosas, esta no es la primera vez que abordamos el tema. Si algunos recordarán que hace unos 4 años tuvimos otro curso llamado Gastando nuestras vidas radicalmente. En ese curso, las lecciones 8 y 9 trataron también acerca de cómo glorificar a Cristo en nuestro trabajo. Pero fueron 2 lecciones nada más, pero ahí tratamos los aspectos usuales que pueden ser ya de conocimiento para muchos, de cómo nosotros entendemos a la luz de la palabra que el trabajo no es una maldición, sino que Dios lo había instituido desde antes de la caída del hombre. Adán fue puesto con el propósito específico de labrar el jardín del Edén. Entonces el trabajo no fue una maldición, pero como consecuencia de la caída, entonces vinieron esa sentencia de que con dolor se iba a comer del fruto de la labor. También vimos que nosotros no trabajamos para servir al ojo humano, sino que trabajamos como para el Señor, lo cual nosotros debemos recordar siempre, porque independientemente de cuál sea el ambiente de trabajo, de cómo sea el jefe, el supervisor, el que yo tenga que reportar, yo sirvo es primeramente al Señor y por tanto yo no sirvo para ganar esa aprobación humana o para ganar alguna ventaja sobre mis otros compañeros, no, yo estoy para glorificar al Señor en lo que yo hago. Y vimos ese aporte innegable de Martín Lutero, el reformador, al sacar la palabra vocación de su uso exclusivo para el clero. Él escribiría que esa distinción no tenía fundamento escritural y que por tanto no era que algunos se dedicaban a una labor excelsa, los monjes, los sacerdotes, el papa, y que luego estaban los demás que tenían esos trabajos de segundo rango. Todos estos puntos que he mencionado brevemente, que como les dije fueron tratados en esas dos lecciones, serán de nuevo visitados, pero obviamente teniendo ahora sí la oportunidad de ampliar en ellos durante estas próximas semanas. Nosotros vamos no solamente a estudiar la vocación entendida como nuestro trabajo que hacemos en cada día, sino que vamos a ver de que hay una vocación o un llamado, que ese es el sentido de la palabra, como también estaremos estudiando, una vocación en la familia, una vocación como ciudadano, una vocación en la iglesia. Y vamos a atacar esas separaciones que se han dado a lo largo de la historia y que han provocado que se dé ese rango inferior a ciertos trabajos o que se exalte a ciertos llamados como si fueran caminos mejores y más excelentes para un cristiano. En resumen, nuestra meta va a ser derivar de las Escrituras. Puede dejarlo ahí. En resumen, vamos a derivar de las Escrituras la cosmovisión para nuestra vida cotidiana, de manera que nosotros podamos apropiadamente asociar lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios, del Evangelio, sabiendo que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios y ese contexto en el que el Señor nos ha puesto. Porque eso yo sé que lo sabemos, constantemente lo estamos enfatizando. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin primordial del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Lo recordamos, muchas gracias. Pero a veces fallamos en esa aplicación diaria.
Bueno, entonces, ¿cómo glorifico yo a Dios en el trabajo en el que yo estoy? ¿Cómo puedo glorificar yo a Dios cuando estoy atendiendo a mi hijo, cuando le estoy cambiando un pañal, cuando estoy preparando la comida, cuando sencillamente estoy esperando para que el Señor me conceda un trabajo? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios en ese día a día? Entonces, para ese fin, las dos fuentes primarias que vamos a tener, uno es este libro que se llama Vida, Trabajo y Vocación, del autor Darrell Miller, y una teología bíblica del quehacer cotidiano, y el otro se llama Dios en el trabajo, su vocación cristiana en toda la vida, por el autor, sería como Jim Bate. En el caso de los autores, este primero, Darrell Miller, yo no puedo asegurar que él sea propiamente llamado reformado, aunque él sí es afín a los principios de la reforma, como vamos a ver por toda su teología del trabajo que él deriva, y de que él fue discípulo de Francis Schaeffer, que algunos quizás sí lo puedan conocer. Él fue un presbiteriano y un reconocido apologista, pero como tal yo de él no puedo asegurarlo 100%, porque él está más enfocado en un ministerio que se llama Discipulando a las Naciones. Y como tal, entonces, no hay alguna referencia explícita a dónde es que él se congrega, cuál será su denominación en particular. Entonces sepan que he tratado de hacer esa labor pastoral de indagar bien cuáles las convicciones particulares de este hombre, pero hasta donde he podido ver no hay nada como que me pueda dar esa certeza. Como les digo, simplemente es afín. Él conoce la historia de la iglesia, él conoce los principios de la reforma, conoce toda la obra de Lutero y de Calvino, pero como tal no tiene explícitamente cuál es su afiliación. En el caso de Jim Bate, pues él es un presbiteriano muy afín al ministerio de R.C. Sproul. Muy bien. Entonces, cada cristiano en diferentes momentos de su vida enfrenta en mayor o menor medida cuestionamientos al respecto de lo que hace, y la diferencia que debería haber por precisamente conocer el Evangelio, por haber sido salvado por el Señor. Bueno, ahora que he sido salvado por el Señor, ¿cómo debería yo vivir? Es una pregunta que uno tiene que hacerse en cada faceta de la vida. Al principio es evidente para uno como recién convertido de que claramente el Señor lo salva a uno de una vida de pecado para vivir para Él. Pero a la vez tiene que caer en cuenta de que seguirá trabajando posiblemente en lo mismo que ha estado haciendo. Su familia seguirá siendo la misma familia que ha tenido, sea que hayan creyentes o no en su familia. Entonces, ¿cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo me voy a relacionar con las personas? Dice el autor, algunos se preguntan, ¿no debe el Evangelio influir sobre todos los aspectos de la vida e incluso ayudar a moldear mi país? ¿No debe el Evangelio influir en el mercado, en mi puesto de trabajo? ¿Tengo que abandonar mi trabajo y hacerme misionero para que mi vida sea útil al reino de Dios? Es una pregunta importante, porque en muchos lugares se insta, y sobre todo a los más jóvenes, de que la única manera de vivir esa vida rendida completamente al Señor es tomando las cosas y partir en la vida misionera, y sobre todo en lo que se conoce como esa ventana 1040, los países en los que hay poco o nulo acceso a que las personas escuchen el Evangelio, la palabra de Dios, y donde la persecución es más fuerte por uno reconocerse abiertamente como cristiano. Y esto ha llevado a las consecuencias de que muchos parten, en efecto, se dejan todo atrás, pero no estaban realmente preparados para esa labor misionera, para realmente llevar a las personas esa proclamación de las verdades de la salvación, y fue todo más motivado por más un sentimiento de culpabilidad, como de que lo que yo estoy haciendo ahora, como yo estoy viviendo ahora, realmente no estoy honrando al Señor, porque lo que hago es, de nuevo, una labor, es algo de una categoría inferior. Para realmente servir al Señor tengo que ser o pastor, o diácono, o misionero, o teólogo, o profesor de seminario. Son preguntas válidas que debemos tener, porque sí tiene que haber una diferencia entre aquel que vive para el Señor y los que no, y que por tanto tiene que haber una esfera en la que nosotros influimos en el mundo. Por eso somos llamados la sal de la tierra y la luz del mundo, como el Señor lo dice en el Sermón del Monte. ¿No debe influir la iglesia en la sociedad? ¿Por qué se desintegran las familias, comunidades y sociedades cuando hay tantos cristianos? Nunca en la historia hubo tantos cristianos
tantas iglesias y tan grandes como en el presente. Entonces, ¿por qué se descomponen las sociedades?, pregunta el autor. Por supuesto, él en su tesis va a desarrollar que esa respuesta en parte es por esa carencia de un entendimiento de lo que es la vocación cristiana. Pero yo quiero permitir también añadir algo que no hay que pasar por alto, porque hay otra razón por la que simplemente, o hay otra razón más allá que simplemente cristianos sin una cosmovisión adecuada, y es que hay algunos que, aunque se dicen ser cristianos, realmente no han entendido el Evangelio. Hace unas semanas yo compartía esto con algunos hermanos en el estudio de San Rafael. Yo estaba esperando el bus en una parada y estaba un rótulo que anunciaba una gran conferencia familiar, anunciada con toda su pompa de que venían, yo no sé, los nombres obviamente yo no los reconozco, pero para los que se mueven en ese círculo debían ser nombres conocidos. Algunos eran como cantantes, otros llamados profetas, predicadores sumamente reconocidos, y era como una jornada por la familia. Ese tema familiar, vamos, como ese es el año de la familia. Y la conferencia se daba en mayo. No sé cuántos llegaron a ver el anuncio, pero ese es el que yo me estoy refiriendo, si lo llegaron a ver. Que alquilaron, no sé si era en un estadio o algo así, para tener el evento. El punto es que ya estamos en julio y usted puede preguntarse, ¿y dónde está el impacto que tuvo ese evento en la familia? Si este es el año de la familia. Tenemos que ver que es cierto, ahora hay iglesias con edificios que no tuvieron los cristianos en el primer siglo, con asistencias que algunas hasta superan lo que nosotros leemos en Hechos, de que en un día se convirtieron 3,000 personas o 2,000 personas. ¿Cómo puede ser entonces de que, habiendo más poder económico, congregaciones más grandes, con mayores recursos, y que anuncian eventos de este tipo, de que es el año de la familia, de que es el año de la restauración, de lo que ellos quieran anunciar, y las cosas para nosotros sigan con esa impresión de que no mejoran? Bueno, la distinción está en que no solamente se trata de que no tienen un entendimiento de lo que es la vocación cristiana, es que no entienden siquiera bien qué es el Evangelio. Porque cuando los cristianos fueron descritos como aquellos que trastornaban el mundo, lo que ellos hicieron no fueron grandes eventos, grandes conferencias con grandes nombres para proclamar este es el año del cambio en el Imperio Romano. No, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Vamos a Hechos capítulo 17. Dice el versículo 2, Hechos 17:2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Cuándo se acusó a los cristianos de trastornar el mundo? Cuando ellos anunciaban el Evangelio, cuando ellos anunciaron que solo uno era el Rey y Señor de su vida, cuando ellos anunciaron que no había otro camino de salvación. Eso es lo que realmente trae transformación en la vida de las personas. Esto es una aclaración necesaria, porque obviamente todo lo que nosotros vemos debe estar derivado de ese entendimiento del Evangelio. Poco ganaríamos nosotros con que usted tenga una teología del trabajo, una teología de la vocación, si no entiende el Evangelio. Y que más bien eso sea para traer en su vida una
una especie de orgullo, porque yo sí hago el trabajo como debe ser hecho, o yo hago siempre las cosas bien, no para agradar a los hombres, y en eso pensar de que en eso consiste toda la vida. No, trabajamos de tal manera, vivimos de tal manera, porque primeramente entendemos lo que es el mensaje del Evangelio y hemos creído por la fe de que es esto así, de que este Jesús que padeció y resucitó es también mi Redentor. Entonces, es necesaria primero esa comprensión del Evangelio, pero juntamente con esa comprensión del Evangelio nosotros necesitamos una cosmovisión apropiada. Una cosmovisión apropiada. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, en una definición sencilla, es simplemente como usted concibe el mundo, ¿verdad? Cosmos, esa palabra referida al todo, al universo, al mundo, ¿cómo usted lo concibe? Por eso algunos lo entienden como aquello que conforma los valores y las decisiones, aquello que ordena las prioridades que uno tiene en la vida. Y precisamente porque determina lo que vemos de la vida y del mundo que me rodea y cómo lo veo, se suele decir que la cosmovisión es como los lentes. Para aquellos que los usamos, los lentes uno a veces hasta olvida que los tiene puestos, porque es así como usted percibe el mundo, pero usted los tiene puestos. Hay que quitárselos para entonces saber la diferencia que hace cuando usted no los tiene puestos. Así muchas personas, si usted les pregunta, ¿cuál es su cosmovisión? Algunos quizás digan, ¿de qué me está hablando? Yo no sé. ¿Por qué? Porque no olvidan de que lo tienen puesto, que así es como ellos perciben el mundo. Pero ahí está, todos tenemos una cosmovisión. En un sentido, se puede decir de que sí, es cierto que algunos dirán en ese refrán popular que cada cabeza es un mundo, que cada quien ve las cosas de cierta manera, pero por el otro es también un reconocimiento de que al final solo puede haber dos cosmovisiones, la que tenemos en la palabra de Dios, una cosmovisión bíblica, y todas las demás, que no se apegan al consejo de la palabra. Sí, como hijos del reino nosotros necesitamos esa correcta cosmovisión, porque una cosmovisión inapropiada es lo que hace que haya grupos que se desvíen por una concepción meramente mística, invisible, celestial y futura del reino de Dios. No, el reino de Dios es solamente lo que va a venir, no tiene nada que ver con la tierra, no importa cómo yo viva, no importa lo que yo haga como ciudadano, lo que yo haga como padre de familia, lo que yo haga como cristiano en esta vida, porque total todo esto va a pasar y vendrá el día en que el reino de Dios será consumado. Pero también está el otro extremo que entiende que el reino de Dios es provocar una diferencia aquí y ahora. No, es que vea, hay mucha pobreza, hay hambre en el mundo, a esto hay que cambiarlo y para eso estamos los cristianos. Y lo reducen entonces a un movimiento social, a un movimiento económico, en centrarse en cuestiones políticas, en ser relevantes, y con ello acaban haciendo uso a veces de medios humanos y dejando por fuera el Evangelio. Ambos extremos están mal. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, como hemos visto y reforzado desde la clase de escatología, no, ya está. O sea, el reino de Dios ha llegado, pero no se ha consumado. Ya, pero todavía no, como tanto nosotros recordábamos. Y por tanto, sí importa cómo yo viva, sí importa cómo como hijo de Dios yo me conduzco en el mundo, sabiendo que estoy en el mundo, pero que no soy del mundo. Y por otro, de que es cierto de que todo esto va a pasar. Es decir, que el Señor Jesucristo nos dijo que a los pobres siempre los tendríamos entre nosotros, de que al final de cuentas no es la misión de nosotros acabar con la pobreza, pero sí hay toda una cosmovisión que debemos tener con respecto a cómo tratar con aquellos necesitados en medio de nosotros. Entonces estas dos visiones son anémicas. Esta primera, que niega todo lo que sea espiritual y por tanto es una visión secular, y toda aquella otra que se lleve a un extremo espiritual o animista, como le llama el autor.
Entonces, ¿a qué nos referimos cuando alguien tiene una cosmovisión secular? Bueno, como cosmovisión secular es aquella que solamente reconoce el mundo físico, el mundo material. Y por tanto, el hombre, ¿qué va a hacer? El hombre lo que va a hacer es no un ser creado a la imagen de Dios, que no deriva su valor porque sea hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que es un animal evolucionado. Un animal como todos los demás, simplemente que ha evolucionado y ha alcanzado el dominio por encima de las demás y es en última instancia un animal consumidor. Cuando usted lo dice así, algunos dirán, no, como que yo no veo que el hombre sea eso, pero realmente eso es lo que lleva a ese tipo de comprensión de ver el mundo. Porque si usted niega que hay un creador, pues usted simplemente se queda con lo material, con lo que usted ve, con lo que puede palpar, con lo que puede estudiar, lo que puede ser observado. La ciencia, dirán ellos, esa es su religión. Y todo esto, claro, está lejos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se ve que el hombre es simplemente un animal evolucionado, un animal que consume, entonces el trabajo va a estar lejos del propósito de Dios. Va a ser para que sirva para mis propósitos. Bueno, voy a trabajar para así poder comprarme una casa, un carro, para darme mis lujos, para poder tener los paseos donde yo los quiero tener. Es para consumir, es simplemente para gastar en mí. Y que el sentido de mi vida entonces va a girar en torno a esa profesión o a esa carrera, lo que yo haga, de cuánto es mi salario, qué posición estoy ocupando en la empresa. Si voy a ser más bien yo dueño de empresas, ¿cuántos trabajan para mí? La dignidad se va a medir por lo que el mercado mide, por lo que el dinero pueda comprar. Y obviamente todo eso va a ir a expensas de una vida en comunión con Dios, del matrimonio, de la familia y de la iglesia. Pero las palabras de Cristo son suficientemente claras para mostrarnos a nosotros que esta cosmovisión es contraria a lo que Él nos ha revelado. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas 12:15, la conocida parábola que el Señor va a explicar luego de que Él afirma esto. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Y cómo lo explica el Señor? También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y sin embargo, eso es lo que mueve a muchas personas hoy. ¿Cuánto puedo yo adquirir? ¿Cuánto tengo? ¿Cuántas propiedades están a mi nombre? ¿Cuánto me he logrado asegurar mi futuro para los años por venir? Tenemos que reconocer que cuando el Señor nos salva, el arrepentimiento, ese cambio de mente, no solamente significa que sí, yo he girado para dejar una vida de pecado para volverme a Dios, pero es que todo lo demás también cambia. O sea, toda mi mente debe ser renovada por medio de conocer cada vez mejor la voluntad de Dios en su palabra. Y que yo no voy a comprar los valores del mundo. Si el mundo dice que ese es el fin de la vida, escalar alto, ganar mucho dinero para hacer luego todo lo que usted quiera, yo luego voy a decir: no, eso ya no es la vida, porque mi Señor dice que esa no es la vida. Muchos tenemos que estar recordando constantemente también las palabras en Mateo capítulo 6.
Cuando el Señor dice en el versículo 25, Mateo 6, 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y vean entonces lo que nos dice luego en el versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Necesitamos nosotros comida, un techo, vestidos, sí, el Señor lo sabe. Pero lo que está aquí diciendo es que ese es el fin de lo que buscan los gentiles, los que no tienen el conocimiento del Señor Jesús para salvación. El todo de ellos en la vida es afanarse constantemente por cómo proveo yo para todas estas necesidades, en lugar de descansar que en aquel que le salvó proveerá todo aquello que necesite para vivir esta vida de manera que le glorifique a Él. La otra visión que está ahí, que es el animismo, es una visión más común en países en vías de desarrollo. A veces puede tener uno una idea de países como Haití, donde el vudú está presente, muchos países africanos, pero definitivamente también países centroamericanos, donde todavía las figuras de los chamanes están presentes, pero no debemos pensar que solamente eso es lo que él se refiere como animismo. Pero el punto está que en estos países que tienen ese fuerte trasfondo animista, donde más bien toda la realidad es llevada a un plano espiritual, la tendencia usualmente tiende a ser fatalista, es decir, porque su vida, su destino ya está marcado inalterablemente por las fuerzas estas que se están moviendo en el mundo. Y que hay poco que usted pueda hacer respecto a su propia vida. Y el trabajo, usualmente en esta concepción, es visto como una maldición. Y es común que en estos lugares, no es que las personas no trabajen porque digan que el trabajo es una maldición. Lo que a veces ocurre es que se trabajan muchas horas, pero la recompensa que se recibe por ese trabajo es poco. O sea, nosotros sabemos de países en los que las personas pueden trabajar 14, 16 horas cada día, y al final lo que reciben de remuneración es, o sea, nosotros nos asustaríamos de que cuánto es lo que les pagan a ellos por esa jornada de trabajo. Algunos menos de $1 por día, después de 16 horas de trabajo. Entonces, claro, dirá uno, ¿cómo no saber el trabajo como un pesado yugo? Si después de que usted estuvo 16 horas todos los días, usted lo que va a recibir como remuneración es insuficiente. Entonces se ve que hay que ver cómo yo escapo de esa maldición. El trabajo es un castigo, es un flagelo. Tengo que ver cómo yo puedo hacer para trabajar menos y que otros trabajen para mí, para yo poder obtener la ganancia. U otros van a buscar por medio de sobornos o de corrupción, cómo puedo yo obtener la ganancia para así trabajar menos. Y eso, en ese sentido, también está presente en nuestra cultura. Ver cómo yo puedo, ¿verdad? Como dicen popularmente, tener esas conexiones, esas patas para yo escalar. ¿Cómo puedo yo obtener beneficio dándole a tal persona una mordida para yo obtener ganancia? ¿Qué es lo que hay en el fondo ahí? De nuevo, lo que está es un entendimiento de que el trabajo es algo malo, que mejor no hacerlo y que otros lo hagan por mí. Y cuanto menos yo trabaje y más reciba, mucho mejor. Y el ideal de vida de muchos es trabajar poco, ganar mucho. Y entonces eso es una concepción que está muy centrada en el animismo. Entonces nosotros decíamos que este curso sirva para proveer esas herramientas, para aquellos que están, los que estamos inmersos en una vida diaria de tener que salir a trabajar o en nuestro hogar, que nosotros entendamos el valor de vivir para el Señor en ese contexto, de que se puede honrar al Señor en nuestra vocación. Para aquellos que tienen un llamado, que de alguna manera trabajan entre los pobres, es también recordar que la meta es no solamente
sí, aliviar sus necesidades, pero es que ellos lleguen a entender que más que dinero, lo que ellos necesitan para resolver sus problemas es realmente tener al Señor Jesucristo y con ello una perspectiva bíblica para contemplar el mundo y tener esa cosmovisión. Es un ejemplo que siempre destacan. Ahora que ustedes saben un poco más de Francisco Guzmán y la obra que él hace, él tiene una obra particular entre los haitianos. Y sepan que si hay un país animista, ese es Haití. Y si hay un país donde las personas no quieren trabajar, ese es Haití. ¿Por qué? Porque está esa concepción de nosotros somos pobres, somos necesitados, tienen que ayudarnos. Pero no tienen ese entendimiento de que hay que trabajar. Y con muchos de ellos se ha logrado, de que ellos entiendan esa responsabilidad de trabajar, de ganar su sustento, para así entonces también recibir esa ayuda necesaria para que ellos salgan de sus problemas. Cuando pasó el terremoto, o sea, todavía podía darse el hecho de que, es cierto, muchos no querían regresar a sus casas por temor de que cayeran encima, ¿verdad? Después de lo que había ocurrido. Pero había mucho trabajo que hacer, había muchos escombros que quitar. Pero se puede encontrar hombres jugando dominó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De nuevo, somos los necesitados, necesitamos que nos ayuden. Pero ellos mismos no iban a trabajar para lo que necesitaban. ¿Por qué? Porque el trabajo es una maldición. Otra manera, como él también ilustra cómo este desdén por el trabajo se da, él cuenta de una oportunidad que tuvo de enseñar este material en África y que un hombre se acercó y le contó lo siguiente, que lo que muchos jóvenes buscaban al estudiar era el poder tener un trabajo de traje y corbata en una oficina. Él dice, lo que ellos están buscando es un trabajo donde vayan a una oficina con su aire acondicionado, comprarse un carro que tenga su aire acondicionado y así, sin esforzarse mucho, ganar bastante dinero. Eso como que uno dice, bueno, pero eso parecía en África, pero no suena muy lejano lo que muchos también entienden como del trabajo. Que a veces algunos padres, cuando están instándolo a uno como para estudiar, vea, estudie para que no trabaje en lo que yo trabajo. ¿Sabe por qué? Dando a entender que mi trabajo es más físico, es más manual, y como que eso lo hiciera como algo inferior. Y como que el ideal es, no, estudie bastante para que entonces luego al final usted esté en una oficina sin hacer mucho y gane bastante dinero. Y esa no debe ser la concepción que nosotros tenemos, de nuevo, que es lo que hay ahí en el fondo, es ver el trabajo como una maldición, es ver el trabajo como una carga, como algo indeseable que hacer, que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Pero no, si uno tiene un correcto entendimiento de la vocación, todo trabajo es honroso delante de Dios. También mencionaba el ejemplo de que en algunas culturas lo que algunos hacían era dejarse crecer la uña del dedo meñique. ¿Por qué? Porque una uña larga en el dedo meñique significa que usted en efecto no trabajaba en algo manual. Porque con una uña larga, mentira que usted va a agarrar una pala, mentira que usted se va a poner a trabajar con un machete, a trabajar con algo que requiriera fuerza. Entonces el que tenía la uña larga estaba diciendo, yo no trabajo en cosas manuales, mi trabajo es de otro perfil. Yo he visto uñas largas aquí, pero no sé si está relacionado con eso. Sí. Hay otra también, incluso yo en aquel momento la había mencionado, pero es increíble hasta dónde ha llegado el espíritu de esta canción, que hasta este autor también la menciona. Él, por tener ese alcance en otras regiones, alguien le llegó a cantar la letra de ese negrito del batey. ¿Y qué es lo que dice esa letra? El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso es lo que se canta, eso es lo que muchos entienden. El trabajo eso es para los animales, pero no para el hombre. Y ese no es el entendimiento. De hecho, ayer, estando en la feria de Santo Domingo, un hombre estaba vendiendo, ¿verdad?, los números de lotería, y así los estaba vendiendo. No trabaje, compre lotería. Ese sigue siendo la forma de pensar de muchos. Y yo sé que nos puede causar gracia, hermanos, pero es que no podemos comprar nosotros los valores de la cultura de ahora. Y estaba el afán, y luego estaba otro ahí contando ahí cómo alegremente, qué sé yo cuánto había pagado, pero cómo se llegó a ganar una cierta cantidad de dinero. Y es que ahí está.
sin esfuerzo, me gané algo. Así no es como nosotros entendemos la vida. Nosotros entendemos que el Señor hizo toda labor para por medio de ella yo poder beneficiar a mis prójimos. Cuando yo trabajo, el trabajo no es solamente para mí, hay muchos otros que se ven beneficiados por esa labor. Igual él contrapone, para no pensar que esto es solamente un asunto de una cultura latina. En Estados Unidos hay una expresión que incluso toma el nombre de Dios en vano, que agradece que es viernes. ¿Por qué agradecer que es viernes? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Él dice, no es que se esté dando gracias por el fin de una semana laboral bien trabajada, lo cual ciertamente está bien, porque el Señor también nos ha dado el reposo, después de uno haber trabajado y tener ese descanso. Lo que está más en el fondo es celebrar de que llegó el fin de semana, porque ahora esto sí es la vida, ahora que llegó el fin de semana, y entonces dan gracias porque al fin llegó el viernes. Y de nuevo, nosotros debemos ir contra esa forma de pensar, donde los lunes se ven como lo peor de la semana y el viernes como lo mejor, para los que trabajan de lunes a viernes. Y si no, los otros que trabajarán el sábado o demás, según el horario que usted tenga. El punto es, eso es lo que se percibe en el ambiente de trabajo. El peor día es el día que usted empieza la jornada y el mejor día es cuando ya por fin acabó todo esto. Nosotros no podemos comprarlo. Dios no instituyó el trabajo como una maldición. Dios nos creó a su imagen y nos hizo trabajar como Él también trabaja. Y con ello Él da un propósito a nuestra vida y también recompensa en su bondad la labor de nuestras manos. Pero para la decepción de nosotros, muchas veces nos vemos que esa parece ser nuestra experiencia cada día, que trabajamos más como una cuestión de supervivencia que por cumplir un propósito, que estamos trabajando para suplir nuestras necesidades, aunque a veces no tengamos muy claro qué es lo que realmente necesitamos, aunque por supuesto sabemos que ocupamos un alimento, un techo y un vestido, como el Señor Jesús nos dijo, porque eso buscan las personas. Pero podemos trabajar sencillamente para buscar sobrevivir. Y hasta cierto nivel podemos llegar a sentirnos atrapados como verdaderos animistas, a merced de nuestras fuerzas que escapan de fuerzas que escapan de nuestro control. Y pensamos que esas horas del trabajo son como horas que sacrificamos de nuestra vida. Y que anticipamos que llegue ese fin de semana, que lleguen esos días libres, pensando que en eso tendremos algún alivio. Pero luego reconocemos de que no, de que realmente ahí no está el alivio, porque vemos que el trabajo realmente forma una parte integral de nuestra identidad, de lo que hacemos. Y aquí es donde nosotros podemos evaluarnos. Estamos nosotros teniendo al final de cada día la satisfacción de una labor bien realizada, y que cuando nosotros anticipamos que finalice la jornada laboral, es porque estamos anticipando que llegue nuevamente el día del Señor y estar con el pueblo del Señor y adorarle a Él, o estamos simplemente como el mundo dando gracias de que al fin terminó otra semana de trabajo, y que cuando llega el lunes nosotros no estamos adoptando ese desdén porque hay que volver al trabajo, sino que si hay algún tipo de lamento es porque bueno, eso significa que ya ha finalizado otro día del Señor y que yo sigo anticipando cuando venga realmente ya ese reposo eterno con Él. O es simplemente, otra vez lunes. ¿Qué está permeando nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra cosmovisión al respecto de lo que hacemos? La respuesta que en algunos lados ha dado la iglesia es una respuesta insuficiente, que está ilustrada en esa imagen que tienen ahí. Como ven, hay una línea que claramente separa, que está lo secular y está aquello que es sagrado. Y lo sagrado es entonces aquello que realmente tiene valor. Es un dualismo en última instancia. De ese lado están los evangelistas, los misioneros, los pastores, los teólogos. Ellos sí hacen labores espirituales. Y luego del otro lado totalmente de la línea están el carpintero, el doctor, el ama de casa. Otro error más sutil
que algunos piensan que no estamos haciendo esa gran separación, pero sí sigue siendo que no es lo mismo ser misionero en una parte remota que trabajar acá. Pero para los que trabajan acá, sepan que ustedes están llevando un pedacito de eso sagrado a lo secular. Que cuando usted va al trabajo y si tiene un tiempo de estudio con alguien, si usted va al trabajo y ora con algunos, está trasladando de lo sagrado a lo secular. Es más sutil, pero también está dando a entender de que el día a día es inferior a lo que de nuevo hacen los otros que sí tienen ese trabajo a tiempo completo para Cristo. ¿Cómo es que se llega hasta este punto? Bueno, como todo, estudiar la historia es importante para comprender cómo ese dualismo de separar el trabajo como aquello que se hace para el Señor, que aquello que sí es espiritual, y aquello que es secular de rango inferior, pues tiene una razón de ser. Incluso antes del cristianismo, nosotros tenemos a hombres como Platón y Pitágoras, algunos lo recordarán por el teorema, pero que ellos tenían una forma también de entender la vida. En el caso de Pitágoras, de Platón, él hablaba de que el mundo, o sea, que lo que nosotros percibimos no es lo real, sino que son como sombras de lo real, y que lo que uno tiene que llegar a alcanzar es aquella sustancia verdadera, aquello que no es lo físico, porque esto físico es una sombra de algo más que existe. Algo parecido también pregonaba Pitágoras. ¿Y cómo llega a impactar esto al mundo griego y posteriormente al mundo romano, que aunque conquistó el imperio griego, esa cultura griega no salió de Roma? Bueno, también tenía mucho que ver en el hecho de ¿por qué tener esclavos? ¿Por qué tener esclavos? Y para que ellos hagan el trabajo físico. De nuevo, porque eso es solamente una sombra. Yo voy a buscar algo superior. Yo voy a ir a instruir mi mente. El trabajo que lo hagan los esclavos. Eso también influyó en la posición que tenía la mujer en la sociedad, porque la mujer era vista nada más como un medio para engendrar hijos, lo cual es algo físico. Entonces, algo también que tiene que ser relegado. También tenemos el gnosticismo, que ese es dualismo puro. Ya muchas veces hemos hablado del gnosticismo, ¿verdad? De ese conocimiento privado. Eso que yo sé para alcanzar la salvación. Pero el gnosticismo se caracteriza por separar lo físico de lo espiritual y dio pie a herejías como el docetismo, que también ya hemos hablado de ella en otras ocasiones, de la palabra apariencia en griego, doqueo. No, Cristo no se encarnó, Cristo no se pudo haber encarnado porque la carne es física, es material, eso es malo. Cristo pareció, dio la apariencia de que tuvo un cuerpo, pero realmente en la cruz Él no sufrió. Y por eso ya vemos nosotros, tan temprano como en la primera carta de Juan, capítulo 4, que Él tiene que advertir al respecto. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, ese es el espíritu del anticristo. Ya desde ahí estaba presente esa separación y que había que denunciarla. No, Cristo se encarnó y Él habitó en medio de nosotros y anduvo en medio de nosotros y padeció verdaderamente en la cruz. Pero eso atacó a la iglesia, como recordarán cuando estuvimos estudiando la historia. Un hombre como Marción, ¿verdad? Que también era gnóstico en su forma de pensar. Desechó el Antiguo Testamento, se quedó con un Nuevo Testamento hecho a su medida. ¿Todo eso por qué? Porque él no podía reconocer de que Dios se involucrara en los asuntos humanos y mucho menos de que se encarnara como tal. Y la iglesia tuvo que responder a ello. La iglesia afirmó lo que siempre se ha creído, de que no, el Hijo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Pero esa forma de pensar dualista siguió presente y siguió atacando. ¿Cómo lo vemos nosotros en el cristianismo primitivo, cuando vimos los monasterios, el monacato? Ya no vamos a recordar todos aquellos nombres que vimos, pero sí recordamos aquello que llegó a pasar. ¿Qué sucedía con el que estaba en el monasterio? Es cierto que algunos tenían ese gran ideal. Yo me voy a retirar a vivir solo en el desierto. Y al principio era así. Habían unos cuantos que vivían bien alejados. Pero luego otros quisieron imitar ese estilo de vida y los iban a buscar. Y así poco a poco, cuando se vio, se tuvo ya el origen de los primeros monasterios.
y ciertamente tuvieron una gran utilidad en ese momento particular, porque en ellos se copiaban las escrituras, eran centros de instrucción, algunos hasta tuvieron esfuerzos misioneros y obras de misericordia. ¿Pero qué fomentó? Bueno, vean lo que llegó a escribir Eusebio, el llamado padre de la historia de la iglesia. 2 formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su iglesia. Una es sobrenatural y está más allá de la existencia humana común, total y permanentemente separada de la vida común y habitual de la humanidad. Se entrega exclusivamente al servicio de Dios. Tal es la forma perfecta de la vida cristiana. Y la otra es más humilde, más humana. Permite a los hombres tener capacidades para la agricultura, el comercio y otros intereses más laicos, así como la religión, y una especie de piedad de segundo grado le es atribuida. Eso lo podemos ilustrar entonces de esta manera. Tenemos la vida perfecta, la vita completativa, superior, sagrada, social, espiritualmente superior. ¿Quiénes estaban ahí? Los sacerdotes, las monjas, la aristocracia. ¿Y quiénes tenían la vida permitida? Una vida que se podía vivir, pero que era inferior. Bueno, las amas de casa, los trabajadores, los agricultores, porque esa era inferior, secular, activa. Tenía un valor más degradado. Nosotros vamos a ver cómo influyó este dualismo cuando terminemos de ver este impacto en la historia. Por ahora, hermanos, recordemos, la vocación que el Señor nos haya dado es la manera en que Dios obra para yo beneficiar a otros. No se trata solamente de lo que yo hago, sino de lo que Dios hace por medio de nosotros. Que esto entonces nos anime para estudiar durante las próximas semanas cómo glorificar al Señor en lo que yo hago. El Señor les bendiga.